Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta edición especial. Una edición especial en la que vamos a tratar una serie de preguntas y respuestas. Y por supuesto, mi nombre es Albert, soy su servidor y amigo. Y en esta ocasión estoy muy bien acompañado con mi hermano Juan. Hola, mi Juan el hermano. Puritano. Juan el Dime, Juan el Puritano. Puritano. No, ¿Cómo no, no. estás? Señor me libre. Bien, hermano, gracias a Dios. Disfrutando de estos 110 grados Fahrenheit en Ay, este ay, ay. momento afuera, en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos. Tomándome una, no es patrocinio, hermano. No Ah. es patrocinio, pero una Coca-Cola de vainilla con cereza. Se amerita. Se amerita. Wow, wow. Esa edición de vainilla ya no ha vuelto a salir aquí en México. Esa edición tiene como 8 años, tiene un Ajá. sabor excelente. eh, Tiene. que- bueno, tiene un sabor excelente, pero ya no ha vuelto a salir. Todavía me acuerdo de eso. Me imagino que, bueno, yo he probado la coca, ya tengo 16 años acá en Estados Unidos y he probado coca, la que traen de allá de México y, y sabe diferente a la coca americana. O sea, no saben igual. Y yo solo de imaginarme la vainilla y la cereza en esa Coca-Cola, uff, no, hermano, ya, olvídate. Ya Vale bien la pena prohibido. viajar a México por esa coca. Ya, ya. Hacía mucho, la verdad es que ya hace mucho que ya no lo he probado. Y ahorita Ujú, por cuestiones de salud, tú ya sabes, ujú. no puedo tomar mucho. Bueno, Entonces, pero bueno. Oye, ¿y qué es eso de Juan el Puritano? ¿Por qué te Juan, presentaste así? ¿Te pasaste? cuidado que nos censuran el programa o nos van a hacer Ah, un video editado. Seguro ya lo han de estar haciendo, editándolo. No, ese hermano no es mi hermano, nos van a llamar, pero bueno, estoy bien, cambiemos de tema. que si no, a mí casi me secuestran para Argentina, brother. Casi, Híjole, casi. te Pero pegan el cajuelazo, como dicen en México, y te llevan a Argentina. ya sé, ya sé. Y no. Bueno, hermano, pues estoy bien, gracias al Señor. Estoy bien, agradecido con el Señor por una vez más hacer estas secciones. No me canso de agradecerle al Señor porque cada día que estamos grabando un webinar o nos estamos reuniendo durante la semana, Albert, la hermana Erika de Administración de Credo Press, yo no te lo había mencionado, esta es la primera vez que te lo menciono, pero me manda correos electrónicos con un montón de preguntas, con un montón de comentarios y todos ellos son muy buenos, o sea, la gente está muy agradecida, hay gente que está siendo eficaz. No sé si tú has escuchado algo de nuestros webinars, no sé, en tu contexto donde tú estás o algo. Sí, claro que sí, porque me doy cuenta que aparte de que me han escrito hermanos de otros estados o contactos, amigos de Facebook también, hermanos y hermanas que conozco, me han hecho preguntas muy interesantes, muy buenas, que prácticamente, como decimos aquí, los dejan picados, ¿no? Picados con todos estos temas, porque a decir verdad, por lo menos acá en nuestro contexto, no es muy común tratar esos temas de una forma más amplia. Y son temas muy necesarios, Juan, porque mm, estamos hablando de la Claro. familia, estamos hablando de la instrucción de los hijos, Ujú. estamos hablando de cómo educarlos, cómo criarlos. Sí. Y, y hablamos de distintos contextos, como las veces anteriores que hablamos de los padres solteros, y que se ha aplicado ese tema también a padres solteros, por así decirlo, en el contexto de que una pareja es creyente y la otra es tibia espiritualmente o es inconverso. Entonces, gracias a Dios por esos temas que para nuestros hermanos, nuestras hermanas, están siendo muy bendecidos. Y por ese motivo es que tú y yo estamos aquí para responder una Amén. serie de preguntas. Nadie nos paga, lo estamos haciendo gratis porque Mm. Juan el Puritano todo es por gracia. Te pasa. Pero realmente, hermano, te puedo decir que estoy aprendiendo demasiado. Yo también en estos webinars de mucha gente que se nos conecta y todo eso. Y creo que estamos en el tiempo justo, el tiempo del Señor, que nos ha podido bendecir con su mano y darnos la bendición de poder seguir haciendo estos programas. Y esperemos, hermano, que
que hagamos infinidad de ellos hasta que el Señor así quiera y podamos tocar todos estos temas de amplia manera y tener muchos invitados y que esto, se me olvidaba, Radio Covenanter, que es la radio de Bolivia, la radio de Bolivia, de la Iglesia Presbiteriana Nacional, estará pasando nuestros programas también en su radio, hermano. Así ¡Wow! que, pues ya es un avance, ¿no? La radio de Bolivia, Covenanter, un saludo al pastor Cristian Vila, si nos está viendo, cuando esté viendo este video. Hermano, yo estoy bendecido y esperamos que en México también podamos tener en nuestra programación algún día ahí en la radio. Dios Pero bueno, mediante. Dios mediante, hermano. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, Albert. Muy bueno, nos ha bendecido bastante, más de lo que merecemos, de verdad. Así es. Pues, si te parece bien, vamos a comenzar con una oración y ya al Amén. final de las preguntas, pues nos platicas un poco de qué es lo que se viene adelante, ¿vale? Dios va, hermano. Ok, ¿oras tú? Sí, sí, sí. Perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad y misericordia para con nosotros. Muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar juntos, todos aquellos que nos escuchan, mi hermano Juan y yo. Te damos gracias porque tú has levantado este ministerio, estos recursos. Gracias porque tú eres quien lo está expandiendo para que conozcamos las bases preciosas de tu verdad y cómo éstas se pueden aplicar en el contexto de nuestras familias, de nuestras iglesias, Señor. Anhelamos en el corazón que tu palabra sea honrada, que tu nombre sea glorificado en cada una de las familias, Señor, que proclaman tu nombre. Señor, te pedimos que nos concedas la sabiduría, la gracia para poder responder las siguientes preguntas y que puedan ser de edificación y de bendición para muchos hermanos. Muchas gracias por el privilegio que nos has concedido de servirte para edificar a tu iglesia a través de estos recursos. A ti siempre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Pues bien, mi hermano, vamos a calentar motores. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Y aquí te platico un poco el contexto. La primera pregunta es, ¿cómo puedo motivar a mis hijos que son mayores de edad a que permanezcan en el altar familiar? Y estamos hablando de hijos mayores de edad entre los 18 a los 30 años, más que nada porque tú sabes que ahorita estamos viviendo en una época en la cuestión en que el casamiento y el matrimonio se retrasa y hablamos de hijos que todavía están estudiando en la universidad o que están trabajando y no siempre sus horarios coinciden. Pero tenemos a padres que quieren ser piadosos, que quieren hacer las cosas bien y correctas delante del Señor, pero están preocupados en el sentido de cómo animar a los hijos mayores a que permanezcan y tengan un tiempo de alta familia. Y yo creo que tú puedes comprender eso porque tú tienes hijos, ya ahorita tienes 3, ya viene Watson en camino, con el favor del Señor vas a tener 4. Pronto. Si Dios quiere. Entonces, tú ya tienes la base desde mucho antes, pero hablamos de padres que apenas están comenzando o padres que quieren retomar otra vez el tiempo de calidad con sus hijos, con la palabra del Señor, la adoración en infancia. Entonces, bajo este contexto, Juan, ¿cómo puede un padre o una madre motivar a sus hijos que son mayores de edad a que permanezcan en el altar familiar? Platícanos, por favor. Sí, creo que es una buena pregunta, hermano. Es una excelente pregunta. Me gustaría responderla desde dos perspectivas. Vale. La primera, teniendo hijos cristianos, que ya son cristianos y que por alguna razón los padres recién están entendiendo o abriendo sus ojos, o más bien yo diría un avivamiento en sus hogares al despertar a la verdad del altar familiar y quieren empezar a hacerlo y tal vez se sienten temerosos porque, híjole, yo nunca le he hablado de estos temas, nunca nos hemos sentado más bien formalmente a
estudiar la palabra o hacer adoración familiar en el hogar. Yo creo que yo empezaría, y yo lo voy a decir como si tuviese hijos adolescentes. No tengo hijos adolescentes, pero recuerda, tengo experiencia como pastor, y cuando estaba como pastor en la iglesia bautista teníamos adolescentes y ya practicábamos el altar familiar en la congregación. Así que conozco un poco el tema y sé cómo ayudar a algunos padres y todo eso. Y cómo ayudar a algunos padres a hacer esto. Entonces, hermano, yo creo que lo primero que podemos hacer como padres de adolescentes, bajo el contexto que acabo ya de mencionar, sería hacerlo una vez a la semana para empezar, Ujú. ir poco a poco, ir aumentando los días, 1, 2, 3, hasta los 7 días de la semana. Sería bueno, y es correcto los 7 días de la semana, pero podríamos empezar con la primera para empezarlos a hacer. Yo sé que me preguntaste es motivar, pero yo quiero hablar de esto antes de decir motivación. Empezar a hacer el altar familiar con ellos, y la manera que van a ser motivados va a ser a través de la misma palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Y da vida. Y si nuestros hijos adolescentes, que son cristianos, ya hay vida en ellos, la palabra les va a provocar mucho más hambre. Entonces, ellos van a entender que aquí también pueden crecer en el conocimiento de Dios mediante la instrucción del Padre, mediante las oraciones, mediante los cánticos. Yo creo que los hijos adolescentes es igual al niño que tiene 3 años. Yo siempre identifico a un adolescente con un niño de 3 años. El niño de 3 años piensa que es bebé, pero es un bebé gigante. El joven de adolescente piensa que es un adulto, un hombre ya estamos hablando 40, 50 años, con una experiencia que tú dices, wow, esa sabiduría, él suda sabiduría, pero en realidad es un niño todavía y no ha entrado a esa etapa de madurez correctamente. Entonces es lo mismo. Cuando yo quería traer a Idalet, que es la de 3 años, a la adoración familiar, siempre estaba inquieta, llorando, no quería estar, se aburría, quería brincar, quería esto. Y aprendí esto de un ministro de Escocia, de la Iglesia Continua de Escocia, les mando un saludo a los hermanos de Escocia, de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, donde vi en un culto que había una niña como de 3 años y no estaba corriendo, pero subía hacia las escaleras, el púlpito estaba arriba, subía las escaleras, iba con el ministro, le hablaba al ministro, no sé, ella traía un salterío y bajaba y se sentaba en las escaleras y la dejaban. Y yo por un momento pensé, Albert, dije, pero ¿por qué no le corrigen a ese niño? O sea, mira lo que está haciendo. Después les pregunté y me dijeron, el Señor Jesús dice, dejen venir a mí a estos niños. Él no dice, siéntenlos. Él no dice, mira, siléncialos, dejen que vengan. Y cuando el Señor está hablando por su palabra, ellos tendrán atención a su palabra. Tendrán atención o tendrán aborrecimiento a su palabra, como muchos cristianos a veces tienen aborrecimiento por el simple hecho de que trata con el pecado que ya está bien ahí calcomido en nuestra carne. Entonces, motivarlos es modelarles también, hermano. Si ellos me ven con la Biblia, apartando un tiempo de devocional para Dios durante la hora que sea, los jóvenes van algo que odia un joven es la hipocresía, por así decirlo. Odia, pero él también es hipócrita, todos. Entonces, algo que odia es eso. Tú me estás diciendo que yo me siente a leer la Biblia contigo, a cantar, cuando tú ni siquiera agarras la Biblia durante el día. Yo nunca te he visto orar. Yo nunca te he visto estudiar la Biblia y vienes conmigo y quieres que yo aprenda a leer la Biblia, estudie la Biblia contigo, me mantenga aquí toda una hora. Ahora hay hermanos también. En el principio de hacer adoración familiar, me recuerdo que quería hacer hasta una hora, hermano, de adoración familiar. Y un ministro me reprendió y me dijo, hermano, no, tus hijos están muy pequeños. Empieza con 5, con 10, con 15 y fuimos aumentando. Hoy en día, Noah tiene 8, Asher va a cumplir 6 y Delet va a cumplir 4. Y hoy en día nuestra adoración dura 45 minutos. Yo estoy hablando de hace 3, 4 años atrás.
que empezamos a hacer adoración familiar. Y yo siempre fui un esposo devoto a enseñar a mi esposa no me dejará mentir, pero nunca a mis hijos. Porque no los veía dentro del pacto y todo eso. Entonces, si queremos que nuestros hijos vengan, nosotros primero debemos de ser motivados correctamente con el deseo espiritual de la palabra y entonces por consecuencia nuestros hijos se motivarán. Ok, ok. Entonces, bajo esa premisa, se puede decir que se puede, perdón, valga la redundancia, bajo esa premisa podemos decir que se aplica también a hijos mayores cuando estás comenzando con el tiempo del altar familiar para involucrarlos a, bueno, así, a ese tiempo de adoración. Claro. Y digamos que estos hijos adolescentes trabajan porque muchos adolescentes que están haciendo homeschooling trabajan. Yo conocí casos de jóvenes hermanos que trabajaban y tienen el mismo, ellos estudian en la mañana, trabajan en la tarde, entonces no hay, según tiempo para la adoración familiar, pero la hay, hermanos. Si tenemos tiempo para el Facebook, tenemos tiempo para estar viendo este video, valga la redundancia, tenemos tiempo para la adoración familiar. Tenemos tiempo. Algo que yo hacía era mover la adoración familiar cuando estaba trabajando largas horas en el trabajo secular. La movía en las mañanas y hasta la fecha, hermano, yo prefiero las mañanas para el Señor porque me levanto fresco, me levanto fresco de la adoración familiar, me levanto motivado de la adoración, mi día luce diferente, es mucho mejor. Entonces también recuerden, estudien, si estudian en la escuela secular o estudian en el homeschooling, deben los padres de buscar un horario que sea flexible para todos. Yo creo que una buena reunión familiar, padres cristianos con hijos cristianos, una buena reunión familiar no les haría mal para planear qué días, qué horas se podrían sentar todos a escuchar la adoración familiar, para facilitar la adoración familiar a los hijos. Sí, es que se tiene mucho la creencia de que el altar familiar, como bien comentaste hace un momento, que, que ese tiempo debe durar como una hora o hora y media, cuando puedes comenzar con un tiempo base, no sé, 15, 20 minutos, media hora o algo por el No, estilo. tal vez nada Ujú. más orando. Al principio yo empecé orando, cantando salmos. En aquel tiempo cantábamos himnos, después nos movimos a los salmos. Y ahora mis hijos ellos ya saben, 7 de la noche o 8 de la mañana, adoración familiar, agarran su salterio, agarran su Biblia. Y eso no nació de la noche, eso fue cuestión de trabajo, 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 trabajo. Y fue constancia mía y fue ejemplo mío. Ujú. Sí, como una pregunta derivada de esto, a este tema, ya sé que teníamos un listado, pero hay algo que deriva de esto, porque tal vez estamos planteándolo en el contexto de padres, o sea, Claro, el matrimonio junto, ¿sí? De implementar la relación familiar, pero que en el caso, por ejemplo, en que uno de los dos es el cristiano, ya generalmente es la madre, porque lastimosamente eh, al menos acá en nuestro contexto de México, no hay un sacerdocio en el hogar. No todos los hombres asumen su función como sacerdote en el hogar. Y bueno, ¿cómo se puede aplicar esto que estamos diciendo, pero ahora en el contexto de que uno de los dos es el que realmente quiere hacer las cosas para enseñar y el otro simplemente no está interesado en las cosas espirituales o es un padre o madre tibia o, bueno, un padre tibio o un incrédulo? Y es la madre que quisiera o el padre que quisiera hacer el altar familiar, pero también está batallando que por cuestiones de tiempo, ocupaciones, labores, quehaceres o algo por el estilo. ¿Qué pudieras comentarnos acerca de eso? claro, hermano, claro. Mira, yo creo desde el contexto, para poder ser general,
Ujú, en la parte del padre, uno de los esposos ser incrédulo, quiere dirigir el altar familiar o quiere empezar a hacer el altar familiar, lo que sea. Y yo le recomendaría, hermano, que busque un tiempo, todo eso es acerca del tiempo, el espacio, conocer a tus hijos cuándo se puede, cuándo no se puede, eh, qué horas trabajan mejor para ustedes y sobre eso empezarlo a hacer. Ahora, si la madre es la que inicia la iniciativa y el padre es tibio en esta situación, lo primero es orar, hermano. Lo primero es seguir orando. Tal vez no estamos orando correctamente. Santiago dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos para nuestros propios deseos. Ok, ¿por qué quiero que mi esposo incrédulo, no mi esposo incrédulo, pero mi esposo que es tibio, aunque no debería de ser así, ¿verdad? Porque que mi esposo que es negligente, sería lo correcto, no quiere hacer la adoración familiar. Debemos de orar basado en eso. Señor, ayúdalo a entender que hay una gran necesidad, que él tome el liderazgo, que tome la guía de la adoración familiar y que venga y nos guíe a la adoración familiar. Pero esto influye demasiado. Mira, hermano, yo sé, tú estás en una congregación credo bautista y muchos credo bautistas nos han de escuchar y un tiempo fui credo bautista, pero una de las cosas que aprecio del presbiterianismo del siglo XVI, especialmente lo podemos notar en el libro de Oliver Haywood, en el altar familiar, es que los pastores estaban siempre cuidando la adoración familiar de los hogares. Un hombre que no, hermano, si un hombre era hallado en la congregación que no estaba haciendo adoración familiar, la próxima vez que tenía que participar de la cena del Señor, se la negaban y le reprendían al hermano y le decían, así como tú le niegas el alimento espiritual a tu familia todos los días, nosotros hoy te negamos el mismo alimento espiritual para ti. Así que vete. Si hoy tuviéramos ese tipo de ministros que ponen presión a estos hombres, nuestras familias serían diferentes. Pero lo que tenemos hoy en nuestros púlpitos son cobardes. Así como lo escuchas, son cobardes. Son hombres flojos, son hombres afeminados que no quieren cuidar al rebaño, hermano. Y si seguramente alguno que otro lobo que no le interesa el rebaño, porque eso es lo que dice la escritura en Ezequiel, no le interesa el rebaño. Y por esa razón no presiona a estos hombres de una manera correcta y bíblicamente. Y a las mujeres solteras, digamos, solteras, literalmente como una mujer que tiene un esposo incrédulo y practica homeschooling, ahí está. Ahí está el momento para la adoración familiar de una manera regular, ya lo hemos hablado en otro webinar. Entonces, lo puede hacer, el pastor debería de ayudarle en esta, o los ancianos gobernantes deberían de ayudarle en el tema de la adoración familiar a estas familias. No sé si vas a hablar sobre los mayores de 18 años, hermano. sí, sí, justamente íbamos para allá, la pregunta número 2. Eh, ¿Puedo obligar a mi hijo o hija que ya es mayor de edad, y estamos hablando igual dentro de un rango de edad de los 18, 30 y tantos años, Ujú, a que vaya conmigo a la reunión dominical? ¿Puedo obligar a mi hijo mayor a que ujú. vaya conmigo a la reunión dominical? Claro, se nos ha enseñado, perdón, se nos ha enseñado que los hijos cuando ya son de 18 años de edad son mayores de edad y ellos tienen sus propias, am, toman sus propias decisiones. A mí me gustaría que alguien me lo probara bíblicamente, ese, ese argumento que la gente cristiana ha adoptado por una mente terrenal o por un mundano. Porque cuando vemos la escritura y los que estudian la palabra de Dios y conocerán la antropología, cuando Adán fue creado, Adán no fue creado bebé. Ujú, Adán fue creado adulto y la prueba está que se procreó con Eva. Dios jamás pondría a menores de edad a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Violaría el mismo su ley y su naturaleza. No, ujú. él creó un hombre y una mujer. La palabra nos lo dice maduros, en edad. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, gozando de la comunión perfecta con el Señor, tenían reglas, porque estaban en dónde? Bajo
bajo el cuidado de Dios, bajo el pacto de obras, en ese tipo de lenguaje. Cuando el Señor les dice en Génesis 2, si no me recuerdo, creo que es versículo 24 por ahí, o tú me podrás corregir, dejará a padre y a madre. Mateo, por ejemplo, Mateo 19, el Señor lo cita en Mateo 19 diciendo, y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo me preguntaría sobre este hijo adolescente, él ya ha dejado a padre y madre, o sea, en otras palabras, él está, para que él pueda tomar las decisiones, hermano, él mismo, primero, nada de independencia, nada que ya trabaja, que ya hace su propio dinero, no, eso es mentira del diablo. No, él ya está casado o ella ya está casada, como dicen en México, son harina de otro costal. Ya es otra familia y yo ya no tengo dominio ni poder sobre ellos. Mientras vivas en mi casa, lo algo que siempre le digo a mis dos muchachos, a los dos niños, y ahora el tercero le diré, mientras vivas en mi casa, mientras estés bajo mi techo y no estés casado, oye el énfasis al final, y no estés casado, estás bajo mi autoridad. Yo soy tu cabeza de hogar. Cuando tú te cases, tú estás ahora siendo cabeza del hogar o estarás bajo la cabeza de un hogar hablando a mi hija Idelet. Entonces yo le preguntaría a esas madres y a esos padres si están adoptando estas ideas mundanas, terrenales, paganas, cobardes, de no decirle nada a mis hijos porque ya son adultos. O si ya están adultos, ¿qué hacen en mi casa? Para empezar, hay hombres que están desde los 30 años, tienen 30 años y viven con la mamá, ¿verdad? Videojuegos, gamers, youtubers, todo. Acá en Estados Unidos se ve esa abominación. Digo abominación, hermano, porque estos hombres andan en pijamas todos los días, todos sucios, viven con la mamá, comen de la mamá, viven del gobierno, no trabajan, están así y no hacen nada con sus vidas, y luego la mamá o los papás les quieren decir algo y llaman a la policía y no, mira, estás abusando de mí, todo eso. Hermanos, no adopten esa idea americanista. Eso es lo que Estados Unidos nos enseña y miren cómo está Estados Unidos en sus hogares, quebrado y hecho basura, hermano, por esa situación, por pensar de que no les podemos decir nada. Entonces, si mi hijo tiene 18 años, a 20 años o a 20 y tantos años, yo le diría, hasta que no te cases, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú estás Sí, bajo mis reglas. Ahora, si tiene 30 años, Albert, yo le diría, ¿qué rayos haces aquí en mi hogar? Fuera de mi hogar, vete a ser independiente, como tú dices, vete a ser independiente, cómprate una casa o renta una casa, paga tus propias facturas, cómprate un carro, trabaja fuerte, esfuérzate. Y aún así, aunque estés soltero, aún así yo puedo irte a corregir y a dar consejos porque no has pasado a ser cabeza de hogar. Sí, la gente no ha entendido esos roles y lo hablábamos hace rato que estábamos grabando, no grabando, pero estábamos charlando sobre el próximo webinar, es de que la gente no ha entendido que un esposo se convierte en padre, un hombre se convierte en esposo y luego se convierte en padre y luego pasa la vocación de abuelo. Pero hasta que no pase esposo, no pasa a ser cabeza del hogar. Hay hermanas, y ya te dejo hablar, Albert, pero es que si no lo digo se me olvida. Hay hermanas que dicen, y yo estoy en contra de que se cubran el pelo las hermanas solteras, pero usted puede creer lo que quiera. Dicen, es que mi hija se debe de sujetar a todos los hombres, porque la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al hombre. Yo le diría, ok. Y esa fue una legata, no una legata, un debate entre yo y una joven de la iglesia que se quería cubrir el pelo sin estar casada. Yo le diría, y yo le decía, ok, tú te cubres el pelo porque dices, o tú dices estar sujeta, que la Biblia te llama estar sujeta a todos los hombres, ¿verdad? Y ella me decía sí. Y llamé a Noah y Asher, que son mis hijos, y les dije en inglés, pero lo voy a decir en español, les dije, niños, denle órdenes a esa mujer que les cocine mañana el desayuno. Y la joven me dijo, no, pero ¿por qué voy a cocinarles? Esté sujeta a todos los hombres. Estos son hombres. Sujétese. ¿Sí ves la idea Sí. que estoy transmitiendo que la gente cree mal?
Sí, o sea, más que nada saca fuera de contexto los textos bíblicos y se mal aplican de esa manera. No solo eso, sino que se llega a abusar de ello. O sea, imagínate, si toda mujer se somete a todo hombre, cualquiera puede abusar de, de toda clase de cosas con esa mujer al creer de esa manera. Ahora que me estabas diciendo el asunto de la mundanalidad de esa creencia, creo que tiene sentido porque estamos Ujú. hablando de que, por ejemplo, los gobiernos o las instituciones son las que definen las edades, la mayoría de edad. Por ejemplo, aquí en nuestro país la mayoría de edad se supone que es de 18 años. En otros países dicen que 21, en otros 16 en 15. Estados Unidos. ¿Ves? A eso me refiero. O sea, prácticamente dentro del campo de lo terrenal es quienes definen supuestamente la edad para decir, ya puede ser independiente, pero a final de cuentas, Sí. la cosmovisión de la escritura es muy distinta a eso, tal Por, como lo por- planteé. por ejemplo, estaba leyendo el libro de William Gauch porque vamos a publicar una nueva serie revisada y actualizada. Y decía él que en la Inglaterra del siglo XVI y XVII había gente que se casaba a los 12 años o 14 años de edad. Y se tenían que casar, hermanos, con una mujer o un hombre que tuviera la misma edad y tuvieran la misma condición, es decir, libres, que no estuvieran casados. Había padres que arreglaban el matrimonio entre hijos, tendrán sus razones por las que lo hicieron, pero el dato curioso que menciona Gauch es que dice, aunque tengan la edad y se quieran casar, deben de estar listos para el matrimonio. Y él dice, la edad correcta para que una persona se case, yo diría, la edad correcta para decir que una persona es adulta es cuando ha obtenido experiencia bíblica y es maduro bíblicamente y entonces se puede casar. Nosotros no podemos adoptar la idea del mundo de decir, mi hijo tiene 16 y anda tras esa muchachita y se quiere casar y entonces lo tengo que dejar hacer lo que quiera. Y mira, si tú quieres, ven a la iglesia y si no, no vengas, tú eres libre. No, 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 no. Es maduro, tiene conocimiento, porque si yo suelto a alguien que no está listo para hacerle bien a la sociedad, yo estoy violando los mandamientos de Dios, hermano. Porque el Ujú. tal no va a honrar a padre y a madre, va a robar, va a mentir, va a cometer adulterio, fornicación y va a codiciar. Y todas esas violaciones, yo voy a ser responsable por el simple hecho de que yo, sabiendo que no estaba listo, lo voy a dejar salir. Ahora, yo sé, alguien hará una objeción y dirá, pero los padres no pagarán por el pecado de los hijos y los hijos no pagarán por el pecado de los padres. No se está hablando de pagar, se está hablando de responsabilidad. Yo soy responsable por esos hijos. Si mi hijo llega a golpear a su esposa, ¿quién es responsable? Yo tengo que corregirlo. Si mi hijo va a 60 millas por hora, a 60 kilómetros por hora en una calle de 20, yo soy responsable porque yo lo dejé salir con esas condiciones. Ujú. Es más complejo, pero unos cuantos ejemplos por ahí. Sí, y yo creo que en los siguientes webinars creo que se van a ahondar un poquito más el tema de los retos, desafíos y responsabilidades de ser de esposo y padre. Como bien mencionas, es un proceso, va por etapas. Se necesita ser adulto, un adulto maduro, luego casarte, asumir el papel de esposo y luego ser padre. Ujú. Entonces, pero bueno, Somos ya flojos, que... Albert. Somos flojos como padres. Ujú, Realmente somos flojos. Debemos de arrepentirnos de nuestra flojera y de ujú, nuestra apatía, de no querer instruir a nuestras familias y de no querer prepararlas para el día de mañana. Queremos que la iglesia haga todo por nosotros. Queremos que libros, que webinars, que cosas hagan por nosotros. No, hermanos, tome su Biblia, estudie, levántese, haga lo que el Señor le ha mandado hacer. ujú. Eh, y ya, pero eso es lo que puedo decir, que somos flojos, hermano. Sí, ok, vamos a continuar, Juan, porque todavía nos faltan otras preguntas muy importantes. Y La la pregunta coquita se acaba. 3, ya sé, la pregunta 3 dice, ¿qué puedo hacer si mi esposo o esposa, ya sea inconverso, tibio o padre negligente, mal aconseja a mis hijos y yo soy quien aporta y motiva la obediencia a la palabra de Dios?
¿Debo someterme a él aunque contradiga la palabra de Dios? En realidad son dos preguntas. Una, ¿qué puedo hacer que si mi esposo, ya sea inconverso, tibio o negligente, mal aconseja a mis hijos y yo soy quien aporta y motiva a la obediencia a la palabra de Dios? ¿Y debo someterme a él aunque contradiga la palabra de Dios? Híjole, hermano. Ese es un poco difícil. Yo estuve hablando con una familia sobre este caso, particularmente la mamá eh, perdió a los dos hijos, no perdió, no se murieron, sino los perdió de su hogar y se fueron con el padre, se divorciaron al principio y luego se fueron con el padre y el padre ya no se lo regresó y ahorita están peleando la batalla legal aquí en los Estados Unidos sobre eso para quedarse con los hijos y bla, bla, bla. Ya son adolescentes los hijos. Pero yo creo, hermano, que si es un padre inconverso y está, primero debemos de analizar a la luz de la palabra qué es lo que el padre inconverso me está mandando o mandándole a mis hijos a hacer. Viola la ley de Dios. Tenemos un estándar, 10 mandamientos. Tenemos la palabra completa, autoritativa, infalible de Dios, útil para todo. Viola los mandamientos del Señor, me lleva a dioses falsos, entonces yo no debo de obedecerlo. Yo debo de obedecer al Señor. Si es un cristiano tibio, y aunque no deberíamos de haber cristianos tibios, deberían de haber cristianos inmaduros, porque dice la palabra que si no eres frío ni caliente, Él te vomitará por ser tibio, ¿verdad? Entonces no debe, o eres cristiano o no eres cristiano. Una de dos. Y si es un cristiano inmaduro, pues yo creo que sería un paciente. A veces las esposas, y mi esposa podría dar testimonio de eso, a veces las esposas son muy impacientes con nosotros. Piensan que ya porque nos dijeron una cosa, ya mañana, pum, así, pum, lo vamos a agarrar y ya hacer. Y los hombres somos más de analizar las cosas, pensarlas, aunque a veces pareciera que ni piensan. Pero deberíamos de, que ni pensamos, perdón, pero no, pero deberíamos de ser pacientes y preguntarnos si lo que Él nos está mandando, o lo que le está mandando a los hijos y a la madre, está siendo una mala interpretación de la palabra, está siendo en ignorancia hacia la palabra de Dios. Y yo creo que aquí es donde los pastores deben de hacer su trabajo en visitar los hogares. Entre más visitas pastorales los ancianos y el ministro hacen a los hogares, menos problemas vamos a tener en la congregación, porque vamos a estar cuidando y pastoreando el rebaño. Si el padre es negligente, va bien negligente, literalmente no le importa, pues hermanos, también un poco de paciencia, pero también, hermanas, debe de haber momentos donde ustedes tienen que sentarse con su esposo. Mira, algo que no nos gusta, y es algo que he estado trabajando con unos hermanos de mi congregación que buscan a veces renunciar a la membresía por cualquier cosa, es de que le tenemos tanto miedo a la confrontación que siempre dejamos las cosas para luego. Siempre decimos, le voy a decir, ay, no, pero es que si le digo se va a molestar. Preferible que tú le digas y que si se moleste por un tiempo, a que ese pecado o esa negligencia siga creciendo tanto que después no la vas a controlar y te va a costar más caro. También, por ejemplo, se aconseja a los hijos que dice aquí, dice que motiva la obediencia a la palabra de Dios, los malaconseja. Y ella es quien aporta y motiva la obediencia a la palabra de Dios. Hermana, yo creo que yo le diría, hermana, tú no motivas a nadie, tú no aportas nada, es Dios quien aporta todo y que motiva todo a que los hijos obedezcan la palabra de Dios. Primero, quítate tú de la ecuación y segundo, exalta la gloria de Dios, pero también por otra parte, el apóstol Pablo es bien puntual en enseñarnos, o el Espíritu Santo es bien puntual en enseñarnos que cualquiera que piense que esté firme, cuide su pie, que no caiga, ¿verdad? Y yo creo que ahí está la clave. Voy a hablar con mi esposo estos temas que no me gustan, sabiendo que yo también puedo pecar, sabiendo que yo también puedo ser o que yo era peor que él. No, como te digo, las mujeres a veces son un poquito desesperadas, hermano. Quieren que mañana ya cambie el hombre y no.
es paso a paso. No, Que ya se convierte en el apóstol Pablo de la sí, noche a la mañana. sí, ya que mañana sea Paul Washer con un poquito de Jonathan Edwards, y eso no va a pasar, hermano. No, para que yo llegara a ser, y no me considero maduro, así como que digas, wow, qué bárbaro, qué maduro, no, pero tardó mucho tiempo y mi esposa fue paciente y fueron muchos sufrimientos. Ujú. Y la manera es de que debemos de estar evitando el pecar en el área de codiciar, querer que mi esposo cambie porque es lo mejor para la familia y lo que más me conviene. No, no, no. Quiero que mi esposo o mi esposa cambien para la gloria de Dios. Yo me imagino que también lo dicen en el contexto, por ejemplo, um, cuando el padre dice o aconseja, por ejemplo, qué tipo de música puedes escuchar, la ropa que llevas, que si puedes tener novia a una edad en la que no eres adecuado tener novia o pareja o cosas Claro. por el estilo. O sea, ese tipo de malos consejos que Ujú. cuando una madre cristiana dice, es que no es correcto lo que haces, y eso las aflige, porque Claro. quiere hacer lo correcto, quiere hacer las cosas bien delante del Señor, pero por X o Y razón, el esposo, o bueno, puede ser también viceversa, la esposa, Ujú. no está contribuyendo en el crecimiento espiritual del hogar. Claro. Ujú. Y debemos de también entender, hermano, que a veces se nos olvida que Cristo nos llamó a cargar nuestra cruz y seguirlo a Él, a vivir una vida de sufrimientos, aflicciones y persecuciones. Se nos olvida a veces de eso. Y quien está casado con un inconverso y se queja constantemente de esto que acabo de mencionar, debería de examinarse si realmente ha creído en el Evangelio. Porque el Evangelio no nos promete las bendiciones aquí en la tierra de una manera como que todo chocolate y bombones. Nos promete sufrimientos, nos promete persecuciones, nos promete que el esposo abuse de la esposa, nos promete que se pongan en contra del esposo, de los hijos, por la razón de Cristo. No, yo estoy estudiando para un capítulo de la Biblia, hermano. Estoy estudiando un capítulo de la Biblia. Y, y este capítulo de la Biblia es sobre amar a nuestros hermanos. Y todo mundo va, decía un autor por ahí, todo mundo va a amar a un hombre bueno, de acuerdo a la mentalidad terrenal, pero todo mundo odiará a un hombre que le ha rendido toda su vida al Señor Jesucristo. Así que también el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a someternos a nuestros amos. No, en esta ocasión podríamos aplicarlo al matrimonio, a los inconversos que tengan como esposos, porque ¿qué de bien tiene someterse a la persona que está todo el tiempo de acuerdo contigo? Y te dice, adelante, adelante, no, tú haz lo que quieras, no, tú haz lo que quieras. ¿Qué de bueno hay en eso? Nada, hermano. No hay nada de bueno. La sujeción se prueba cuando se tiene a un tirano, se tiene a alguien que está en contra del Evangelio de Cristo como esposo. Ahí se prueba la verdadera sujeción. Porque yo no creo que sea muy difícil sujetarme si mi esposa fuera incrédula, a una mujer que me dice sí a todo. No, yo también debería de cuestionarme, oye, este me está diciendo sí a todo, pero ¿por qué me tiene que decir a todo así? Se supone que él debe de estar en contra de mis creencias religiosas, de mis creencias cristianas, debe de estar en contra de mi comportamiento. ¿Por qué no me odia? O sea, ¿por qué no estoy pasando estos sufrimientos y estas cosas que la Biblia dice en mi matrimonio? Y aquí está la esperanza de los matrimonios que tienen incrédulos como esposos, que si están viviendo una vida de persecución por medio de su cónyuge, le den gloria a Dios porque están viviendo como cristianos. Pero si no son acusados de nada, o pregúntense, ¿por qué no me dice nada? Porque voy a la iglesia. Oye, él hasta contento me dice, vete, yo aquí te espero. Ay, qué esposo tan lindo, él sí me deja ir a la iglesia. Cuidado, porque puede ser que esos momentos de libertad de él son los que él quiere para darle placer a su pecado. Y tú, como persona
ignorante de eso, no ignorante de manera grosera, pero ignorante de lo que está pasando, pienses que él está haciéndote un bien, ¿verdad? Diciendo, ah, amén, vete a la congregación, allá, tárdate todo lo que quieras. Y lo digo eso porque debemos de siempre tener en cuenta, pensar también como pensaba el mundo, como yo pensaba antes, para poder, la gente hasta parece que a veces ya está glorificada, elevada en el cielo, hermano, y no piensan, dice, que hermano, usted no piensa que este hombre tal vez pudiera estar haciendo eso mientras usted dice que gloria a Dios, mira, qué maravilloso esposo tengo, a mí me deja hacer todo lo que yo quiera. Y Yo sé que di aparte, mucho, pero... no, no te preocupes. De todos modos, son temas que son muy necesarios tratar. Entonces, de hecho, me pone a pensar que tal vez otra de las razones por las que una esposa o esposo ah, pasa por ese tipo de situaciones es porque o se queja, como bien dice, es por una falta de contentamiento o sometimiento Ujú, a la voluntad de Dios, de ujú, aceptar la voluntad de Dios, de que eso es lo que Dios ha querido en su sí, soberanía que viviera para experimentar de esa manera claro. y forjar el carácter de Cristo en ella o en él. Pues bien, mi hermano, Ujú. vamos a continuar. Ya nada más nos quedan dos preguntas. Me gustaría leer un texto y entonces te mueves a la pregunta 4. Vale, vale. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, miren el texto, manteniendo buena conducta, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo creo que en lugar de estarme enfocando en lo de que mi marido hace mal, mi marido incrédulo, mi esposa incrédula, debo de estarme concentrando más en que no murmuren, blasfemen el nombre de Cristo como un malhechor, sino que glorifiquen a Dios, ¿no? Que me abstenga de los deseos carnales, que sepa diferenciar entre mi mentalidad celestial y la mentalidad terrenal, y que pueda yo entonces echar mano de todas buenas dádivas que el Señor me ha dado para que el Evangelio llegue a la vida de mi cónyuge y de mis hijos incrédulos. Ok. Vamos a ver la pregunta 4. Hace un momento, y creo que lo podemos relacionar un poco, mencionaste de las visitas pastorales y tal vez pueda aplicarse un poco, relacionarse un poco con esta pregunta. Aunque de todos modos, también estamos hablando dentro del contexto de la iglesia local. ¿Qué tanta injerencia tiene un pastor o un consejo de ancianos sobre una familia? ¿Qué es injerencia? Injerencia, autoridad o involucrarse mucho en temas que son propios de la familia, ¿sí? O toma de Okay. decisiones que le corresponden a la familia. Entonces, ¿qué tanto puede involucrarse, digamos de esta manera más sencilla, un pastor o un consejo de ancianos sobre una Ajá, familia? Debemos someternos al pastor o ancianos que, ojo, fíjate bien en lo que vamos, que mal aconsejan o mal instruyen a nuestros hijos. claro. Es decir, como que le bajan la vara a Ujú, ciertos mandamientos, por decirlo así. sí, ¿Y quién tiene la autoridad sobre los hijos? ¿Los ancianos? O sea, pueden tener una autoridad sobre los hijos o los padres de familia. Pero yo creo que nos concentramos primero, la primera claro. pregunta, ¿qué tanta injerencia o Sí. qué tanto se puede involucrar el Consejo de Ancianos sobre una familia? ¿Se Ok. debe someter a ellos totalmente? Aun cuando mal aconsejen. Sí, el libro de Hebreos dice que nos sujetemos a nuestros pastores, ¿va? Quienes velan por nuestras almas y que los dejemos hacer su labor contentamente. Esas son mis palabras, no la Reina Valera. Uh-huh. Um, Hermano, la autoridad pastoral está limitada. Estés en una iglesia presbiteriana o estés en una iglesia X, mientras sean iglesias de Cristo, pero yo voy a hablar desde el contexto presbiteriano, también bautista, pues fui bautista. El pastor está limitado en su autoridad. El límite
está después de que, imagínate la puerta de mi casa, cruzando la puerta de mi casa, su límite llegó. Él, la única autoridad que tiene sobre de mí es acerca de mi vida espiritual. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual, él tiene autoridad. Él tiene la autoridad de negarme la cena del Señor. Él tiene la autoridad de disciplinarme, corregirme, exhortarme, educarme, guiarme, pastorearme, alimentarme, animarme, todas esas cosas. Él no tiene ninguna autoridad sobre mis hijos y sobre mi esposa. Por eso dice que la mujer guarde silencio en las congregaciones, que no hable. La escritura, que pregunte a su esposo en casa. Entonces su esposo es el que enseña a su esposa las cosas que ella tal vez no entiende en el sermón. Eh, digamos que, que el pastor viene a la casa en las visitas y me dice que debo de, por ejemplo, pintar mi casa de otro color. No, no, no. Aquí el que la pinta soy yo. Que me dice, ¿sabes qué? No quiero que estés comprando de ese café o no quiero que estén, por ejemplo, teniendo teles. No, no, no pueden tener tele porque es pecado. No, 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 no. Aquí es la casa y yo decido qué se tiene y qué no se tiene como cabeza del hogar. Siempre en consejería, cuando estaba aconsejando matrimonios y la esposa quería que yo tuviera consejería con ella, yo siempre le decía, yo quiero verte con tu esposo. No, 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 pero quiero verte con tu esposo. Porque todo lo que te vaya a decir, quiero que tu esposo lo sepa, para que él sepa que yo no estoy usurpando su autoridad de él. Recuerda, él es la cabeza del hogar y yo no quiero ponerme sobre la cabeza del hogar, sino yo quiero ayudar a la cabeza del hogar a que pastoree mejor su hogar. Yo no tengo la autoridad de decirle a uno de los hijos de la congregación, de la casa, que se vista de cierta manera. Yo se supone que yo enseño a la familia para que la familia le enseñe al hijo. No tengo jurisdicción, no tengo autoridad de decirles que coman, que no coman, que beban, que no beban. Esa la tiene, perdóname, esa la tiene el Padre. Yo tengo la autoridad delegada por Dios para predicarles la palabra, enseñarles la palabra y guiarlos a los pastos frescos, a los pastos verdes. No sé si eso responde a la primera pregunta. Sí, más que nada, bueno, de hecho respondiste prácticamente todas, porque a final de cuentas, se supone que el pastor o el anciano que predica les está enseñando conforme a la palabra de Dios cómo debe ser un modelo de familia, ¿no? Cómo Claro, pastorear la debe familia. de modelarme la familia desde el púlpito. Ujú. Él me modela la familia en su manera de vivir. Si el pastor no me está modelando la, ojo, hermanos, si el pastor está diciéndome que haga una cosa, pero él hace la otra, no, así no trabajan las cosas. No, 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 no obedezca hipócritas. Y suena feo, hermano, y suena como que, ya va a dividir las congregaciones. No, no, no. Hay que saber que que el pastor en 1 Timoteo 3 y Tito se menciona que debe de ser, ¿qué? Ejemplo. No perfecto, ejemplo. Y si él no me, imagínate un divorciado, un adúltero, fornicario, lo que sea, diciéndome cómo, así es como debe de lucir la familia. ¿Qué va a decir la gente? ¿Perdón? ¿Cuál familia? ¿Como quién? ¿Como tú? Para ser como tú, dicen los impíos, mejor me quedo así, ¿no? Entonces, ojo con quien nos dice y cómo nos lo dice. Y no estoy diciendo a que cuestione al pastor de todo, no, no, hermanos. Pero si usted sabe que el pastor está viviendo una vida doble y una vida de hipocresía, hable con él. Dígale, hermano, usted está viviendo una vida así, así, y usted me viene y me dice que yo debo de vivir así. No cuadra. Al final del día, la palabra lo dice que nosotros hagamos ejemplo para todos. Vivamos una vida piadosa, irreprensible delante del mundo. Todos. Entonces, si el pastor no está viviendo, hermano, va a ser muy difícil y muchos miembros no se van a someter a esos consejos y esos consejos van a caer por la tierra. Pero antes de eso, hermano, me gustaría dejarte saber que instruir, el pastor tiene la tarea de instruir a la familia en las cosas de la palabra, en las cosas espirituales. Pero el pastor no tiene ningún derecho de instruirlo en cosas que son y que tienen que ver con la familia. Mucho ojo porque el pastor no puede pasar a ser el papá
de la iglesia, perdón, de la familia, donde los hijos después, o el esposo, no es que el pastor lo dijo, y es que el pastor lo dijo, y el pastor lo dice, como si el pastor fuera sola escritura, o como si el pastor hubiera escrito uno de los 66 libros de la Biblia. No, no, no. Él habla de parte de Dios, delante de Dios, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero él no es Dios. Ok, nada más quisiera hacer 3 comentarios muy breves sobre eso para retomar. La fuente de Morelos para la iglesia es la predicación de la palabra. O sea, la predicación de la palabra es donde nosotros somos instruidos para ser como la iglesia que Dios quiere conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, no es tanto los otros discipulados, otros cursos, otros ministerios, sino que la iglesia va siendo formada por la predicación de la palabra y a la vez la misma congregación está aplicando lo que se enseña desde el púlpito. Claro. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario es para las citas que el hermano comentó, son Hebreos 13, 7 y 17 y 1 Corintios 14, versículos 34 al 37. Y 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Y último comentario, no es por alabar a mi hermano, pero yo le recomiendo que escuchen 2 mensajes que él predicó en el canal de YouTube de Iglesia Bautista Herencia Reformada, que es el pastor y su labor, y el pastor y su ejemplo. Ahí les van a tratar mucho acerca de lo que es la labor, el ministerio pastoral. Nada más. Y vamos a subir otro en estos días que se titula los deberes cristianos, que quiere decir el deber de los miembros hacia el pastor y el pastor hacia los miembros. Ok, bueno, vamos hacia la última pregunta, la recta final. La pregunta número 5. ¿Es prudente darle el celular o cualquier otro dispositivo electrónico a los niños pequeños? ¿Y cuántas horas deben de estar entretenidos con ellos? Lo mismo en el caso con el entretenimiento de Netflix, películas, etcétera. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Claro, hermano, me gustaría antes de responder eso, algo que quedó pendiente es que el papá tiene la autoridad absoluta en el hogar y no el pastor. El pastor no es dueño del hogar, el pastor es el ministro de la congregación, pero él no es el todo del lugar. Él es consejero, guía, pastorea, instruye, pero no es dueño del lugar, no tiene voz ni voto. Hermanas quisieran que el pastor decidiera cuándo se paga el pago de la electricidad y cuándo esto, y hermano, ayúdeme con aquello, y hermano, ayúdeme con el otro. No, el pastor no es tu esposo, hermana. El pastor es ministro del evangelio. Los ancianos son también guías y son cuidadores de la congregación, pero no son tus esposos, no son tus abuelitos. Correspondiendo a la pregunta 5 que hacía sobre el celular de pequeños. Mira, yo dejo que mis hijos jueguen Nintendo, inclusive mientras grabamos, hoy es su día que los dejo jugar por 1 hora Nintendo, y solamente una vez al día, no todos los días, pero yo los dejo jugar con Nintendo, yo los dejo usar sus tabletas. Yo los dejo también, usamos electrónicos para homeschooling, muchos que me tienen en Facebook mirarán fotos, de que mis hijos están sentados aquí en mi escritorio, están con iPads, lo que sea, tabletas, pero están haciendo homeschooling, videos de matemáticas, de lenguaje en inglés y todo ese tipo de cosas. Clases de matemáticas las toma aquí mi hijo en el computador. Mi hijo tiene un teléfono, tiene 8 años, pero ese teléfono no tiene internet como cualquier otro, o sea, no tiene servicio de teléfono. Usa el Wi-Fi de aquí de la casa y lo tiene programado de tal manera que él no se pueda meter a ver cosas, y lo tiene programado a su edad. Tiene filtros que yo le he puesto. Él solo lo usa para hablar con un amigo de la congregación. Solo entre los dos se hablan, y a veces se están hablando hasta de la Biblia entre ellos dos, lo cual es bien, bien bonito, pero también ha caído a veces en
en ver fotografías de monstruos y todo eso, y luego ahí están llorando. Entonces ahí es cuando tengo que volver a regresar y cambiar los filtros. Yo creo que aquí cabe recalcar que depende de qué papá, hermano. Yo creo que no podemos ser dogmáticos y hacer una regla. No, porque mis hijos no ven nada. Juan el Puritano, ya todo mundo, nadie va a ver nada. No, 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 hermano, aquí no, eso no lo ve en la escritura, así que, hermanos, no sean dogmáticos, pero sean sabios y tengan el balance. Y si me dejas hablar un poco más, hermano, Sí. sobre cuántas horas deberían de estar, yo creo que lo puedo responder con el estilo de vida o cómo luce la semana de mis hijos con sus electrónicos. Por ejemplo, el día lunes, ellos tienen Nintendo, ellos solo juegan 1 hora Nintendo y ya nada más juegan. Ya no pueden volver a jugar otra vez Nintendo. So, si ellos quieren jugar 30 minutos primero y luego 30 minutos luego, pues ya, tienen un reloj, una alarma. Mi hijo trae su reloj regular y le suena y ya sabe que tienen que apagarlo, lo pone en su lugar y empieza a jugar con los juguetes o cosas así. Y de televisión también tienen 1 hora durante el día. Ellos pueden ver una película. Usualmente yo los dejo ver televisión y eso es regulado por mí, yo elijo y yo apruebo todo lo que ellos tengan que ver. 1 hora como a las 5 de la tarde, que es cuando mi esposa o yo estamos cocinando la cena, entonces ellos están viendo una película y hasta ahí. Al día siguiente, un martes, ellos agarran sus tabletas que les compramos, pero son tabletas también que están programadas a su edad. No tienen juegos de violencia ni nada, sino tienen juegos de destreza, más como rompecabezas, para que me tengas una idea, rompecabezas, sopa de letras, juegos donde tenga que sean de aprendizaje, entre comillas, que no sean juegos que son de violencia, de andar, luego los niños se andan espantando y tienen pesadillas y se levantan a la medianoche gritando. Entonces un día sí, un día no. El día sábado es cuando les damos gracia y les damos 2 horas de entretenimiento en sus electrónicos. Es decir, no, las dividimos para que ellos vean o luce como si fuera todo el día jugando, pero se las dividimos en 4 secciones que ellos pueden ver. Usualmente el sábado es cuando yo estoy grabando contigo y ellos están en su electrónico haciendo uso de 1 hora y luego así se acaba ya esas 2 horas, hermano. Ellos ya entonces se preparan para el día del Señor, bañarse, ropa, las Biblias las ponen en su lugar y todo eso. Eso nos costó mucho trabajo llegar a tenerlo, costó disciplina, les costó algunas tablas a ellos, algunos varazos, pero ya lo saben, ya lo saben. Si te fijas aquí atrás de mí hay Legos, entonces aquí mejor vienen a jugar Legos, bloques, los saco para afuera. Ahorita a 110 grados no los voy a sacar, pero salen afuera, brincan, hacen actividades, los ayudo a que hagan eso. Así que yo los pongo a entretenerse, entre comillas, cuando ellos necesitan entretenerse, ¿no? Ujú. En la iglesia está prohibido, en el Día del Señor está prohibido en mi casa que usen electrónicos. Nadie ve televisión, todos agarran un libro cristiano, lo que sea. Estamos cantando salmos, vienen los hermanos, tenemos un grupo de hermanos que vienen a reunirse, estamos oyendo un sermón, estamos relajados, descansando, tirados en el sillón, leyendo un libro, leyendo la Biblia, y ese día está prohibido sacar un electrónico, Álvaro. Ese día es dedicado para nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, y nadie más. Ese día no se puede. Y ellos lo saben, ya ni lo preguntan. Y no se llevan sus aparatos a la iglesia. A mí me tocó estar viendo el sermón de alguien o el culto de alguien y estaba un niño con unos audífonos y la tableta y el pastor estaban cantando, no sé qué estaban haciendo. Hermano, o sea, qué irreverencia hacia el Señor. O sea, eso es odiar a tu hijo, es decirle, ponte los audífonos, tú no eres merecedor de escuchar la palabra de Dios. Mis hijos ya se sientan en la congregación solos, agarran sus salterios, sus Biblias y están prestando atención al pastor. No todo el tiempo, a veces se aburren y yo me aburriría también a veces de no escuchar una buena predicación, si el que va a predicar no predica bien, pero tratan de tomar notas en las escuelas dominicales, que es para adultos solamente, recalco, esto no es para niños,
pero están los niños presentes porque se les habla a los niños como se les habla a los adultos. Ellos llevan su libretita chiquita y un lápiz y están coloreando o están haciendo alguna palabra que aprendieron durante el culto. Ya, y haz de cuenta que bajo ese contexto, por ejemplo, ahora que mencioné los videojuegos en las iglesias, lamentablemente eso es común porque se tiene la idea, por ejemplo, que con eso los mantienes entretenidos, que no están aburridos o que con eso los mantienes quietos, pero a veces creo que se hace Ajá, más un mal que un bien con eso, claro. porque no los estás entrenando de poco en poco para que se habitúen a estar en el culto o en la reunión. O en la vida Y cotidiana, poniendo uh, atención, Albert. Por uh, ejemplo, no los estás enseñando a ponerle la atención. Por eso hay niños que la gente les habla y los niños están así. Porque nadie les ha enseñado a poner atención cuando un adulto está hablando, cuando alguien está hablando. Sorry, perdona, hermano, te interrumpí, sí. continúa. No, estuvo bien. De hecho, estuvo bien. De hecho, pues prácticamente ahí lo que se refiere con esos dispositivos celulares y juegos o entretenimiento es todo con moderación. Todo con Claro. moderación, saberlo regular, saber qué es Ujú. lo que le conviene escuchar, jugar, y más que nada una cuestión de disciplina, porque imagino que no ha de ser fácil educarlos y Ujú. enseñarles y explicarles por qué no deben de continuar con esos Se les ha dispositivos. quitado, en mi caso, se los hemos quitado por una semana hasta un mes en acto disciplinario porque a veces se les quiere convertir en su ídolo y eso no está bien. Pero también yo y mi esposa hemos tenido el reto de cuidarnos nosotros mismos, de no estar reflejando algo que nosotros estamos castigando, es decir, pasar más horas en el teléfono, debatiendo con hermanos, estar posteando un montón de cosas. Al menos tú sabes que es mi trabajo estar posteando todo el tiempo en Credo Press y estar contestando algunas cosas. Yo trabajo, ese es mi trabajo. El teléfono y redes sociales es mi trabajo. No soy youtuber ni influencer, Dios me libre de eso. Simplemente estoy al cargo del editorial y tengo que estar respondiendo. Y hay momentos cuando en la cena todo se debe de bajar, no teléfono. A veces yo estoy así y me reprendo a mí mismo y digo, Juan, deja de contestar mensajes, estás cenando, estás con tu familia. En la adoración familiar los quitamos, nadie, no se trae juguetes, no se trae nada, inclusive a mi hija está prohibido llevar juguetes a la congregación. A la congregación no se va a jugar, a la congregación se va a escuchar la palabra y adorar al Señor. Y eso mismo pasa con series y películas, y etcétera, etcétera. Hermanos, si usted pasa más tiempo viendo una serie de Netflix o una película o programas o lo que sea, que estar en la palabra de Dios, que estar leyendo algo, que estar educando a sus hijos, que estar administrando la casa correctamente, que estar trabajando para proveer a la casa correctamente, arrepiéntase porque eso es un pecado, eso es robar el tiempo que Dios nos ha dado para el buen uso de él. Todo tiene que ver con asuntos de prioridades también. Ujú. Sí. Sí, hermano. Bueno, mi hermano, pues esas han sido las preguntas. Nos extendimos un poquito, pero creo que era necesario, más que nada, Es necesario, hermano. para que nuestros hermanos sean edificados sobre Sí. todos estos asuntos que quedaron ahí volando en, bueno, en todo lo que hemos estado publicando y grabando Ujú. de los webinars. Hermano, ¿qué novedades nos esperan? ¿Qué novedades nos Híjole. esperan? ¿Nos puedes platicar brevemente? Van a estar el sábado, este sábado que viene. Este video se publica seguramente este miércoles en la tarde o mañana, si el Señor no lo permite, o en la noche en la página de Facebook de Credo Press y luego se sube a YouTube. Um, este, este webinar que viene sobre esposos y padres con el hermano Leonardo, no puedo pronunciar su apellido, pero se llama Leonardo de Ira y Gracia. Ya tuviste un preview, no sé cómo se dice en español, un preview, como un avance de lo que va a pasar entre yo y él en el webinar, de lo que vamos a tratar. Viene buenísimo. Esto es dedicado a los hombres. O sea, si usted es pastor, si usted es anciano de la iglesia, si usted es hombre, joven, soltero, adulto, lo que sea,
venga, inscríbase, el link ahí lo hemos tirado ya de inscripción en la página de Credo Press para que se les mande el enlace y puedan entrar. Ese es el primero que viene y es este sábado. Después de este sábado, viene otro el día 5 de agosto, si no me equivoco, es 5 de agosto, con la hermana Bianca, vamos a hablar sobre las mujeres. Vamos a hablar sobre la esposa, las madres cristianas. Vamos a hablar, ya también tuviste un avance de lo que vamos a hablar. Así que, hermana, si usted está pensando en ser pastora, yo la invito a que venga al webinar y escuche la palabra de Dios, escuche sabiduría desde la palabra de Dios, lo que Dios tiene para usted preparado ese día. Si son jóvenes solteras que están pensando en el matrimonio, que quisieran algún día casarse, hermanas, son bienvenidas. Hasta los hermanos también pueden venir, porque no vamos a hablar cosas que no sepan los hermanos, no vamos a ser vulgares como algunos programas pueden serlo. No, vengan, aprendan con nosotros. Y el tercer webinar, 12 de agosto, ¿verdad? 12 de agosto, si no me equivoco, 11 o 12 de agosto, viene, ahorita nos corriges, Albert, viene la hermana Nayeli Vázquez de Viveros. Ella es esposa de Alejandro Viveros. Él ha escrito libros sobre la adoración, el principio regulador, algo así. Él ha trabajado en libros de Dort y ellos dos están estudiando en el Seminario Puritano Reformado, donde está el presidente Joel Vicky, y ella está estudiando consejería, curiosamente. Es madre, esposa, maestra de homeschooling también, y tiene una hija, así que vamos a hablar sobre la modestia. No solo en vestimenta, sino en cómo una mujer de Dios debe de comportarse dentro de un mundo en tinieblas, de un mundo impío, como una mujer modela modestia, no modela de modelaje, sino modestia. Nos vamos a hablar sobre esa palabra bien puntual. Y uno que viene, que es uno de los temas que a mí más me apasiona, y estoy pensando que después de ese vamos a invitar a mi pastor, el pastor Stephen Mulder, de la Iglesia Presbiteriana Reformada aquí en Estados Unidos, para hablar en este último que viene porque dije dos cosas al mismo tiempo. Esta no es con el pastor Stephen, este es yo y tú. Vamos a hablar del abuso infantil. Abuso infantil en nuestras congregaciones, tanto abuso infantil sexual, verbal y físico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos de hacer? Y vamos a hablar de casos que, hermanos, de verdad han pasado acá en el contexto estadounidense en iglesias, que aún hay iglesias que no vamos a mencionar nombre porque no queremos problemas con nadie, pero voy a dar muchos ejemplos de cosas que pasaron que ustedes deben de estar alerta como padres para que si ven los mismos síntomas, tomen cartas en el asunto. ¿Y qué hacer ante esta situación? Y la pregunta del millón, ¿por qué Juan Salas odia tanto a la escuela dominical para niños? A él la voy a responder. En el otro es con el pastor Stephen Mulder, y él nos va a hablar sobre cómo nuestra denominación reformada presbiteriana tiene un programa sobre protección de infantes. Él es el director de ese programa en nuestra denominación. Él nos va a hablar sobre este tema y cómo poder iniciar este tipo de programas en otras denominaciones en Latinoamérica y cómo proteger a los infantes dentro de nuestras congregaciones legalmente, bíblicamente y a tiempo, hermano. A tiempo, porque estos temas se deben de solucionar a tiempo. Ok, mi hermano Juan, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de responder estas Gracias preguntas. a ti. Y pues muchas gracias a ustedes, hermanos, por acompañarnos en esta ocasión, en esta edición especial. Y nos estaremos viendo en los próximos webinars que nuestro hermano ya nos ha comentado. Así que Amén. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones. Hermano, se acabó la Coca-Cola. Se acabó la Coca-Cola, así que se despide de ustedes Albert el Puritano y Juan el Puritano. ¿Qué pasa? Nos vemos, hermanos. Que el Dios te Señor les bendiga. bendiga. Bueno.